Bien, en la clase de hoy vamos a ver la Revolución Rusa, ese proceso que se inicia en 1917 y va a tener una enorme implicancia en la historia del siglo XX y del siglo XXI. Comencemos entonces por sus causas. Es importante decir que Rusia hacia 1900 estaba gobernada por una dinastía de zares. En ese momento el zar en el poder era Nicolás II. En este periodo la burocracia va a ejercer una presión por mayor control en las decisiones del Estado. A su vez, los campesinos, que son la gran mayoría de la población en Rusia, se encuentran descontentos por la falta de tierras, pero sin una organización política que los represente. Y a su vez es importante también señalar que la industrialización ha aumentado considerablemente el número de obreros, sobre todo en ciudades importantes como Moscú y San Petersburgo. En 1905, esa es la figura del zar Nicolás II, en 1905 vamos a tener la primera revolución o el antecedente más cercano de la revolución rusa del 17. Este acontecimiento de 1905 tiene como protagonistas a los obreros de San Petersburgo que se enfrentan con el ejército posterior de una serie de manifestaciones en la ciudad, y el zarismo va a otorgar una serie de concesiones, sobre todo al sector de la burguesía liberal, que va a presionar por establecer una cámara representativa, que se va a conocer como la Duma. Y por otro lado, esta revolución implica la primera organización del movimiento obrero en una estructura que se va a conocer como el Soviet, que agrupa a los intereses de los obreros, y claramente la consecuencia de esta revolución, de este antecedente de 1905, es el debilitamiento de la figura del zar. Ahí vemos una imagen en donde claramente la iconografía representa una revolución del tipo burgués, tal como había sucedido en la Revolución Francesa. De hecho, son imágenes muy parecidas a lo que un siglo antes había sucedido en París. Y en este caso, una representación del enfrentamiento entre el ejército y los obreros. Ya empiezan a aparecer algunas de las consignas que luego se van a manifestar en 1917, y el color rojo claramente aparece como uno de los símbolos de los obreros y de la revolución socialista. Entonces vamos a ver hacia 1917 la situación de Rusia. La Primera Guerra Mundial, como vimos, implicó un enorme esfuerzo de guerra para el Imperio ruso. Desde el zarismo se pensaba que iba a ser una instancia ideal para unir al pueblo en torno a su propia figura. No obstante, los reveses militares, las malas noticias del frente, provocan un desgastamiento de la figura del zar, un debilitamiento de la estructura de la burocracia administrativa. Sobre todo, van a reclutar masivamente a campesinos, y esto va a provocar, por supuesto, la parálisis de la agricultura, principal sostén de la economía del Imperio ruso, y periodos de hambre importante en las ciudades. A su vez, los burgueses liberales presionan para mayor representatividad y para ir a un modelo de una monarquía parlamentaria. No obstante, para el movimiento obrero, la época de las reformas o la era de las reformas ya había pasado. Se empieza a hacer patente la consigna de paz para frenar la participación del Imperio ruso en la Primera Guerra Mundial, pan, producto de la escasez, y tierra, producto del reclamo de los campesinos. Aquí vemos una imagen de una derrota de la Primera Guerra Mundial en manos de los alemanes o del Imperio alemán. Lenin aparece como una de las figuras centrales en la Revolución Rusa, un teórico que había vivido mucho tiempo en Alemania y que se va a proponer un claro objetivo de llevar adelante la revolución socialista y la dictadura del proletariado, con dos consignas fundamentales: el rechazo a la guerra, por un lado, y el reparto de tierras entre campesinos. También es importante la posición de Lenin, en donde manifiesta una negativa a cualquier colaboración con el gobierno provisional y con la Duma.
y la adaptación del marxismo a las condiciones de Rusia, teniendo en cuenta que Marx en 1865, a través de su obra más importante, que es El Capital, había hecho una crítica al sistema capitalista y había en algún punto previsto que la revolución socialista se iba a producir en un país capitalista, no en un país atrasado como Rusia, que estaba bajo el régimen de una monarquía absolutista, y se puede decir que el capitalismo no estaba plenamente desarrollado en Rusia. Por eso es que Lenin adapta la teoría revolucionaria a la práctica. Ahí vemos una figura del camarada Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, su nombre completo, que se va a convertir en un experto de la revolución. La revolución de febrero de 1917, en donde se logra la abdicación del zar, se instala un gobierno provisional con Lugo a la cabeza y con Kerensky como la figura fuerte, de hecho era el ministro de guerra. El gobierno provisional estaba sustentado por la burguesía liberal y tenía este objetivo que ya se había planteado en 1905 del establecimiento de una república parlamentaria, apoyada por un sector minoritario de los obreros, que era el sector de los mencheviques. Los soviets, por su parte, siguen con su labor y el protagonismo de los bolcheviques de Lenin, que eran el sector más revolucionario dentro del movimiento obrero. Ahí vemos una imagen de la Revolución de Febrero de 1917. Y lo que precipita la Revolución de Octubre de 1917 es que el gobierno provisional continúa con la guerra y hay un intento frustrado de tomar el poder por parte de Lenin. De hecho, se produce un conflicto entre Kerensky, que era de la figura fuerte del gobierno provisional, y Kornilov, un militar que representaba al sector más conservador dentro del ejército. Consecuencia de este enfrentamiento entre Kerensky y Kornilov es el debilitamiento del gobierno provisional y el fortalecimiento de la figura de Lenin y de los soviets, que va preparando el terreno para la Revolución de Octubre de 1917. Ahí tenemos una figura, una imagen del general Kornilov, el que lleva adelante un golpe de Estado contra Kerensky y fracasa. Entonces ahora sí vamos a ver la Revolución de Octubre de 1917. El inicio, la chispa, es que Kerensky sigue enviando tropas al frente. En este sentido, los bolcheviques se oponen a este reforzamiento de los frentes y van a tomar el poder, el Palacio de Invierno, que es en donde residía el poder del gobierno provisional de Kerensky. Kerensky escapa de Petrogrado. Meses después cae Moscú, en noviembre, y otras ciudades importantes, pero se produce una resistencia de las antiguas autoridades y se empieza a generar el movimiento contrarrevolucionario que va a dar lugar a la guerra civil. Ahí tenemos una imagen clásica, que se incorpora a la vasta iconografía de la Unión Soviética, Lenin liderando a campesinos, obreros y soldados. Esa alianza va a ser la que permite la llegada de Lenin al poder. Los bolcheviques en el poder entonces se autodenomina como el primer gobierno de comisarios del pueblo. Van a tratar de instaurar esta idea de Marx de la dictadura del proletariado para la eliminación de la propiedad privada, la distribución de la tierra o la colectivización de la tierra. Una de las primeras medidas es la firma de la paz en un acuerdo con Alemania, muy criticado por cierto, el acuerdo de Brest-Litovsk. Muy criticado digo porque en algún punto Alemania ya estaba derrotada y termina siendo un acuerdo político, un tratado muy favorable para Alemania. Es lo que Lenin se había propuesto, la paz a toda costa. El monopolio del poder político se empieza a hacer muy claro, la eliminación de los partidos políticos burgueses, la persecución de sus líderes políticos y en 1918 la nueva constitución que proclama el socialismo como un único sistema válido
para el gobierno en Rusia. Aquí tenemos una imagen de Lenin en el medio, a su derecha la figura de Stalin, que va a ser protagonista en el periodo siguiente a la muerte de Lenin, y a su izquierda Trotsky, que va a ser el gran organizador del ejército soviético o el ejército rojo. En este momento todavía los tres amigos, de hecho van a ser muy enemigos entre ellos. Stalin lo manda a matar a Trotsky. En alguna forma, un patrón de la revolución rusa, que es el enfrentamiento entre los propios líderes revolucionarios. La construcción de la Unión Soviética, vamos a ver que en esa construcción lo primero que va a tener que enfrentar el poder revolucionario es justamente al ejército blanco, que son las tropas de la contrarrevolución, que se van a enfrentar a este ejército que, como les contaba, era el ejército de Trotsky, en una estrategia basada en el incremento de la centralización política y el comunismo de guerra. Por su parte, la intervención extranjera a favor del ejército blanco al principio parece ser que va a inclinar la balanza a favor de los contrarrevolucionarios. No obstante, la economía de guerra, la disciplina del Partido Comunista logra vencer al ejército blanco. Tenemos una ilustración de la época. Y ya en 1918 se instaura la nueva política económica, que se va a conocer como la NEP, en donde hay un intento de volver a los orígenes de la revolución, fracasados por cierto. Esta etapa está caracterizada por la enfermedad y la muerte en 1924 de Lenin. En el plano político, el incremento de la centralización del poder, de la persecución a los adversarios políticos, y en el plano económico, un intento de socialización acelerada, de eliminación de la propiedad privada, que nos lleva ya al siguiente periodo, la era de Stalin, que se extiende desde 1922 hasta 1953. Vamos a ver primero un mapa para ver cómo se va conformando la Unión Soviética. Vamos a ver que tenemos la Federación Rusa, por supuesto, pero que rápidamente va a incorporar Estonia, Lituania y Letonia, Bielorrusia y Ucrania. En el Mar Negro, en la zona del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, y en la zona transcaucásica, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán. Por supuesto que aquí en el mapa también podemos ver una serie de países que, si bien son independientes, van a ser satélites de la Unión Soviética. ¿Qué significa que sean satélites? Significa que son países que tienen regímenes de izquierda y adhieren o se alinean con la Unión Soviética. Principalmente Polonia, Hungría, Rumania, Moldavia, Bulgaria, la zona de Yugoslavia y la República de Checoslovaquia. En cuanto al estalinismo político, la práctica política cotidiana predominante va a ser el terror, el desplazamiento de líderes políticos y la eliminación física de los adversarios. Se impone la colectivización forzada, con grandes desplazamientos de población y reclusión en campos de concentración. Empieza este fenómeno en la historia de la humanidad de campos masivos de concentración, campos de trabajo forzado, los famosos gulag del periodo estalinista. Se convierte en un líder dictatorial que gobierna a través del terror. Aquí vemos una imagen de un gulag en Siberia. Y en el aspecto económico, la planificación imperativa, los famosos planes quinquenales, controlada por el partido, por supuesto, que regula los niveles de producción, de ahorro, de inversión, de consumo, de precios y de salarios. El rechazo a cualquier forma de autogestión obrera, que había sido una de las banderas de Lenin, y la obrera y administrativa de las empresas, el aislamiento internacional en el plano económico, y el sector agrario, que va a ser quien financia la industria en Rusia. Aquí vemos también una clásica propaganda del régimen ruso.
Y en cuanto a un breve balance de la revolución, podemos decir que su alcance fue internacional. Hacia mediados del siglo XX, 1 de cada 6 habitantes del planeta vivía bajo un régimen comunista. Y esto implica, en el contexto de la primera mitad del siglo XX, un gran retroceso para las ideas del liberalismo. Es la primera vez que en un régimen triunfa el socialismo, triunfa una idea alternativa al liberalismo, y eso provoca una enorme repercusión en todo el planeta, que se extiende por supuesto hasta el día de hoy, con la presencia de distintos regímenes que se identifican con la izquierda, como puede ser Venezuela en América Latina o Corea del Norte en Asia. Por supuesto, cabe mencionar el régimen cubano a través de su revolución en 1959. Podemos hablar también de China, que sigue siendo en el aspecto político un gobierno dominado por el Partido Comunista. No obstante, hay un gobierno híbrido en el sentido de que el sistema capitalista, por supuesto que regula buena parte de la economía de China, pero el balance más importante es que lleva una alternativa al liberalismo, pero que rápidamente va a demostrar ser una alternativa que va en contra de la libertad del individuo y que deviene en un régimen de terror, de imposición, de instauración de campos de concentración y que no contribuye al progreso de las sociedades humanas. Por último, vamos a ver